Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este es el momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que sé que está escuchando el programa. Juan Manuel Posada, vicepresidente primero, toda la comisión directiva de la institución que comparten con nosotros esta propuesta comunicacional aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Pero bueno, a propósito del asturiano, saben ustedes que, bueno, este mes de enero, en la que es la sala Alejandro Casona, de la sede social, ahí en la calle Soriza al 400, está llevando adelante propuestas artísticas muy importantes, como por ejemplo, disfrutar en este mes de enero nuevamente de lo que es el Candlelight, una excelente propuesta, como por ejemplo, el próximo 24 de enero a la hora 19, tributo a los Beatles. Una excelente propuesta. 24 a la hora 19, tributo a los Beatles. Posteriormente, ese mismo día, el 24, pero a las 21:30, ¿qué les puedo contar? Queen versus ABBA. Talentosísimo. Queen, talentosísimos. ABBA, realmente 24 a las 21:30, también en este mes de enero, lo que tiene que ver. El 25 a las 19, tributo a Taylor Swift. Recuerden, día 25 a las 19, el tributo a Taylor Swift. Como así también el 25 a las 21:30, el éxito, hits latinos. Una excelente propuesta. Luego, el 26 a las 18, Requiem de Mozart y más. Reitero, el 26 a la hora 18, Requiem de Mozart y más. Y para cerrar esta propuesta de Candlelight en la sala Alejandro Casona, también el 26, pero a las 20:30 horas, Anillos y Dragones. Así que una excelente propuesta de Candlelight en lo que tiene que ver la parte artística del Alejandro Casona, que ya se van preparando para lo que resta este 2025 que estamos comenzando, ya en febrero, cuando comiencen con todo lo que tienen ya en agenda de trabajo, que va a ser más que interesante, que lo estaremos comentando aquí en tiempo y forma en nuestro programa. Pero bueno, amigos, estamos en pleno verano 2025, hace calor, qué días pesados realmente, realmente días pesadísimos, y está para darse, y yo diría, está para darse un chapuzón. No interesa si hace frío, si no no hay mucho sol, si llueve, no llueve, no interesa. El tema es disfrutarlo en familia, realmente. Y claro, para charlar un poquito de este tema, lo tenemos en línea a quien lleva adelante lo que es prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Pablo Villarroel. Pablo, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Oscar, buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar charlando otra vez contigo. Bueno, el gusto es nuestro realmente. Bueno, Pablo, yo estaba dando un adelanto, obviamente, no, dije simplemente, estamos en verano 2025 y es para disfrutarlo y en familia y con amigos y con los socios, con la colectividad española, con la comunidad. Contanos de este natatorio que tiene el Centro Asturiano, que tiene 2 piletas de natación espectaculares, con el solarium. Contame un poco de todo eso, de las actividades acuáticas, de pileta libre. Contale un poquito a la audiencia del Sol de Nuestra España, por favor. Bueno, ¿qué te puedo contar? Primero, que estamos muy contentos en el centro porque este año reinauguramos las piscinas que teníamos luego de un gran esfuerzo que veníamos ya haciendo constantemente para poder tener las piletas que hoy tenemos. Sí. La verdad que hubo una remodelación total. Para quienes conocen la pileta, si van hoy no la reconocerían porque realmente se han cambiado todos los pisos, que antes muchas veces con el calor quemaba un poco, pero ahora es súper fresca. Sí. La verdad que tiene una sala de spa donde ahí tenés unos chorros que te tiran y te hacen masajes en la pileta. La verdad que una gran obra, y aparte una obra muy inclusiva porque también es una
piscina que tiene el acceso para las sillas de ruedas. Como ustedes saben, en nuestra institución Sí. tenemos muchos deportistas de tenis adaptado. Sí. Y bueno, para que ellos también puedan disfrutar la pileta, se ha hecho una pileta donde, ya te digo, tiene la rampa para que ellos también puedan disfrutar de lo que tiene que ver con la natación. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la vez pasada charlándolo este tema con Pilar Simón, también con Juan Manuel Posada, inclusive con algunos de los integrantes de la comisión directiva, me decían el trabajo que llevaba todo esto, ¿no es cierto?, para poderlo plasmar en lo que es este verano 2025, que sin lugar a dudas es muy interesante. Yo estaba viendo las redes sociales, magnífico lo que yo vi en redes sociales, y es una invitación para los que son de la colectividad española, de los asturianos, no asturianos, para la comunidad, para poder asociarse a la institución y disfrutar de todos los beneficios que tienen allí en el campo Covadonga, en Vicente López. Pero este lugar que tú me estás comentando, Pablo, bueno, disfrutar del sol, del agua, de esos momentos únicos para estar en familia y con amigos, realmente tienen opciones distintas, ¿no? Lo que es temporada, mensual, quincenal. Contanos un poquito, por favor, Pablo. Sí, por supuesto que los socios tienen la posibilidad de sacar el carnet de temporada, que obviamente va a tener muchos valores más económicos que sacar el mensual, el quincenal o el diario, ¿no? Sí, sí. Si haces como el prorrateo, por así decirlo. Pero bueno, más allá de eso, los socios pueden invitar a sus amigos, a su familia. Obviamente van a tener que pagar el abono diario de pileta, pero lo importante es eso, que Claro. por más que una persona no sea socia, puede ir acompañando a un socio, pagando una módica suma para disfrutar y conocer estas dos piletas increíbles que tenemos ahora. Excelente, excelente. Y Pablo, contanos un poquito lo que es la colonia de verano, que he visto a los chicos, a los pequeños entre los 3 y los 12 años, cómo disfrutan todo esto. Contanos un poco, Pablo, por favor. Bueno, ese es el servicio que, al igual que, claro, las escuelas están cerradas durante el verano, muchas veces los padres que salen a trabajar o quieren que mismo los chicos se diviertan, Sí. Una buena opción es la colonia de vacaciones, una colonia donde a los chicos desde muy pequeños y hasta los 13 años se les enseña a nadar, tienen actividades recreativas, actividades de distintas en la pileta. La otra vez estuvieron jugando también con inflables. Hay muchas propuestas para que los chicos pasen un verano increíble y que se alejen un poquito de las pantallas, ¿no? También que Claro. eso... Tenés razón, sabés que tenés razón, porque si no los chicos están metidos como lo que tú me comentas, en las pantallas de la tele, de la computadora, y un ambiente sano, un ambiente familiar como es el del asturiano, realmente que tiene las puertas abiertas es para que los chicos también lo disfruten. Por lo que estoy viendo, tienen natación, pileta exclusiva, recreación y talleres y distintos tipos de actividades deportivas. ¿Es así, no, Pablo? Exactamente. Así que bueno, excelente la propuesta. Tengo para hacerte otra pregunta, Pablo. Contame algo del domingo familiar, lo que tiene que ver con los domingos familiares, también que ahora se viene todo el día, pero para una jornada que creo que es el próximo fin de semana, ¿puede ser? Exacta, es el último domingo de cada mes. Bien. Cada último domingo de cada mes celebramos lo que es el domingo familiar, que es una invitación a las familias a que vengan a compartir un rico almuerzo, a pasar el día, a tomar el sol, a usar la pileta, y con la diferencia que ese domingo, el último domingo de mes, los socios pueden invitar a amigos gratis al centro para que pasen el día con ellos. Eso creo que es una invitación, una propuesta para que justamente no sea caro en el verano si uno tiene una familia grande, bueno, aprovechar estas oportunidades para no tener que pagar grandes precios en otros lugares. Pero claro, excelente. Así que, y recuerden amigos, que si quieren asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires, las puertas están abiertas, tanto allí en Vicente López, en el campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081, como así también en la sede social de la calle Solís, al 400. Así que se pueden asociar y disfrutar de todos los beneficios que el asturiano tienen para todos ustedes. Le vamos a recordar, Pablo, también en los medios de contacto del asturiano, del centro asturiano, para que lo tengan en cuenta. Si llaman a la sede social de la calle Solís, de lunes a viernes, para consultas y reservas, lunes a viernes, de 10 a 18,
58 a este teléfono 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Si lo hacen por un mail, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y un teléfono WhatsApp celular de fácil numeración que siempre está habilitado, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Fácil realmente el número para memorizar y que se sumen, ¿no es cierto?, a lo que es la familia del Centro Asturiano. Bueno, Pablo, me parece que la propuesta está hecha, simplemente queda que los amigos que se acercan y aquellos que están disfrutando continúen, en este caso, compartiendo las propuestas que tiene el asturiano allí en el campo Covadonga. Es así, ¿eh? Excelente, muchas gracias, Oscar. No, gracias a vos, Pablo, por estar con nosotros hoy en el programa. Te mando un gran abrazo, que tengas un buen comienzo de año para vos y los tuyos también. Y bueno, amigos, con Pablo Villarroel, que está a cargo de prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a cerrar la charla con Pablo con una versión muy particular, Pablo, que es Nando Agüeros, un gran cantautor, Nando Agüeros, pero con invitados, con invitados como, por ejemplo, uno si tiene que nombrarlo, Víctor Manuel, Sergio Agüeros, el hermano de Nando, Marisa Valle, Almudena López, Diana Navarro. Bueno, una propuesta muy importante con un coro juvenil también. En música disfrutamos a este título, Viento del Norte, con toda una orquesta detrás, y disfrutamos este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires con Nando Agüeros. Abrazo grande, Pablo, nos estamos viendo, Un abrazo, hasta luego. Chau, gracias, chau. Gracias. Vamos con la música entonces, ahora sí.